Eso es, como dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos en armonía. A mí me encanta la iglesia. Llegué con 24 años a la iglesia y en la iglesia he madurado, me he casado, he tenido hijos, he aprendido. Dios definió su llamado para mi vida y creo que moriré en la iglesia. Me jubilaré adorando y sirviendo a Dios, si es que eso se puede llamar jubilación, porque yo creo que cuando uno sirve a Dios, uno nunca termina el trabajo, uno nunca puede decir ya está hecho, sino que hasta que el Señor venga o hasta que Él nos lleve a su presencia, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo, formándonos, limpiándonos, purificándonos. La vida cristiana es progresiva, es como una espiral donde el anillo es cada vez más amplio, más grande, y entonces uno va creciendo en fe, creciendo en retos, creciendo en compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy no nos han podido acompañar los músicos porque hemos tenido una avería esta mañana. Hay un aparato allí que transmite todo el sonido de los instrumentos a la mesa de sonido para mezclarlo y sacarlo, y petó. Seguramente durante la pijamada radical del viernes, que hubo un apagón de luz, no sabemos qué pasó. Y yo echo de menos, la verdad, la alabanza en directo, porque creo que es mucho más rica, ¿verdad? A pesar de que el Spotify no comete errores, pero es más rico en vivo y en directo. Bueno, como veis, tenemos aquí un tabernáculo, una pequeña choza que el equipo de decoración ha preparado esta semana, porque hoy por la tarde y durante una semana comienza la fiesta que Dios instruyó al pueblo de Israel que habían de guardar y que se llama la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Es una fiesta muy alegre, muy relacionada con la vida, con los nuevos frutos, con la recogida de las cosechas y con la bendición sobrenatural de Dios. Entonces, el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel está en Levítico capítulo 23. Dios les dijo: a los 15 días del mes séptimo, eso en el calendario bíblico es hoy por la tarde, haréis tabernáculos y habitaréis en ellos. Dice, habitaréis en ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel nunca se olvidara que estuvieron 40 años en el desierto viviendo en tabernáculos provisionales mientras llegaban a la tierra prometida. Esa tierra estaba separada de Egipto, de donde salieron, por unos cientos de kilómetros. Era una travesía que la deberían de haber hecho quizá en un par de semanas, en un mes, teniendo en cuenta los ancianos, los niños y el ganado, pero estuvieron 40 años. A ver, los marcianitos. Estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto porque fueron rebeldes a Dios, porque murmuraron contra las autoridades que eran Moisés y Aarón en ese momento, lo cual es lo mismo que murmurar contra Dios. Cada vez que el pueblo de Israel venía delante de Moisés a quejarse y decía: Moisés, nos has traído al desierto, aquí no hay agua, aquí no hay comida, aquí no hay carne, estaríamos mejor en Egipto. Moisés les decía: mira, vuestra queja no es contra mí, en verdad es contra Dios, yo soy un mandado. Y lo mismo ocurre hoy en día, cuando alguien se queja contra las autoridades, contra nosotros, por ejemplo, los pastores o la iglesia, en verdad está murmurando contra Dios, porque yo soy un mandado. Yo no me puse aquí, Dios me puso aquí, no, nos puso a mi esposa y a mí. Entonces, la fiesta de los tabernáculos no es el tema de hoy, pero sí sirve para meternos en el tema de hoy. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy alegre. Creemos que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Oh, sorpresa para algunos, no nació el 25 de diciembre. Y no lo voy a explicar hoy porque no es el momento. Hoy no toca, como decía Jordi Pujol, pero es muy, muy probable y casi te diría que totalmente seguro que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Dice la Biblia que Él vino del cielo y habitó. Y esa palabra habitó quiere decir tabernáculo. Es el mismo verbo que el sujeto tabernáculo. O sea, es como que Dios envió a Jesús y Jesús tabernaculizó
eso es un palabra que me acabo de inventar, en la tierra. Pero más allá de eso, hay unas pruebas muy lógicas. A mí me encanta la lógica, ya lo sabéis, y sabiendo que el primo de Jesús, que es Juan el Bautista, nació 6 meses antes que él, por lo tanto, cuando el papá de Juan el Bautista, que era uno de los sacerdotes de Israel, se quedó mudo en la presencia del ángel allí cuando estaba haciendo sus oficios en el templo, eso fue 9 meses antes de haber nacido Juan el Bautista, porque en cuanto él terminó su turno, dejó embarazada a su mujer. Eso es lo que nos cuentan los evangelios. Y se sabe que ese papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, no el profeta Zacarías de la Biblia, otro diferente, él era de la orden de Abías. Sabes que los sacerdotes de Israel estaban divididos según el apellido, por decirlo así, de los descendientes de Aarón, en diferentes turnos. El papá de Juan el Bautista se sabe que era de un turno en concreto, porque nos lo dice la información de los evangelios. Se sabe por el Antiguo Testamento en qué época del año servían los sacerdotes de la orden de Abías. Por lo tanto, se sabe en qué fecha quedó embarazada la mamá de Juan el Bautista. Y por lo tanto, podemos saber que 6 meses después quedó embarazada María por obra del Espíritu Santo. Y sabemos que, haciendo la suma de los meses que dura un embarazo, etcétera, etcétera, Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, es decir, septiembre, octubre, según nuestro calendario y según cada año el encaje que va teniendo el calendario bíblico. Pero no me voy a meter mucho en eso, solamente recordar que esta fiesta de los tabernáculos se va a celebrar durante el reino de 1000 años que vamos a disfrutar con Jesucristo cuando Él regrese. Ese reino de justicia, con capital en Jerusalén, donde Jesús va a ser el rey de todas las naciones de la tierra y va a impartir justicia a todas las naciones de la tierra. Pues está establecido, y ahora sí el profeta Zacarías, en el capítulo 14 de sus profecías, Dios le dijo, mira, todas las naciones, escucha esto porque es bien interesante, todas las naciones en el reino del Mesías vendrán todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y eso será en el reino del milenio. Ya no se celebrará la Pascua, ya no se celebrará el Sabbat, ya no se celebrará la fiesta de Pentecostés. Ninguna de las otras fiestas aparentemente se va a celebrar en el reino de los 1000 años. Pero la de tabernáculos específicamente hay una instrucción de Dios. Y dice que la nación que sea rebelde a ese mandamiento tendrá sequía. O sea que lo va a pasar mal, su economía va a entrar en crisis. Lo dejo ahí como dato porque no es una fiesta menor, es una fiesta muy importante, está absolutamente relacionada con el reino de 1000 años que vamos a disfrutar con Jesucristo. Bueno, en verdad hoy quiero hablar o comenzar una serie, hoy vamos a ver 10 principios financieros de la Biblia. Así se llama la serie. Hoy es una introducción, vamos a mencionar esos 10 principios financieros de la Biblia. Es oportuno que hablemos de finanzas, que hablemos de dinero, que hablemos de cosas materiales, porque a pesar de la creencia de algunos de que lo material no tiene nada que ver con lo espiritual, que hablar de dinero es algo muy, muy terrenal, muy vanidoso, pero yo te voy a demostrar que lo material está íntimamente ligado a lo espiritual. Hace muchos años, cuando mi hermana anunció que se iba a casar con su prometido, pues yo ya estaba casado con Natalia. Bueno, siempre he estado casado con la misma, pero por si acaso. Y tenía un billete de 500 euros. Acababan de implantar el euro en Europa y yo tenía un billete de 500 euros. Y le dije a Natalia, este billete lo vamos a guardar para el regalo de bodas de mi hermana. Cuando se case y llegue la fecha, iba a ser en unos meses, pues ya tendremos aquí el regalo de bodas. Y qué práctica, regalar dinero, porque así ella se lo gasta en lo que quiera. Si quiere una lavadora, si quiere una secadora, si quiere una máquina para hacerse las uñas,
si quiere un televisor, bueno. Y cogí ese billete de 500 euros y lo metí en un libro de los tantos que tenemos en casa, y lo metí allí. Y dije, bueno, pues ahí, para que quede. Yo no tengo, en aquel momento no tenía caja fuerte ni nada. Digo, bueno, pues ahí, lo guardamos el billete ahí. En el transcurso de los meses hasta la boda, tuvimos una mudanza de casa y tuvimos que empaquetar todo, vajilla, libros, ropa, eso fue un desbarajuste. Y cuando llegó el día de la boda, un día antes o 2 días antes íbamos a viajar a Madrid y yo me pongo a buscar el billete y el billete no está. Y yo digo, ¿en qué libro lo metí? ¿Cuál fue el libro? Nos pusimos a revisar los 300 libros que tenemos, así pasando las hojas a ver si caía el billete, y no está el billete, y no está el billete. Venga, hijos, ayudadme a buscar el billete, esto es como la perla de gran precio, hay que encontrarla. Yo me enfadé con Natalia, me enfadé conmigo, empecé a maldecir a todo el mundo, y todo por 500 cochinos euros. ¿Qué quiero decirte con esto? El dinero nunca apareció, por cierto. Yo nunca he dudado de mi mujer, pero nosotros prestamos muchos libros. No sé si alguien resultó por ahí bendecido de una manera extraordinaria. El caso es que nunca aparecieron los 500 euros, tuvimos que rascarnos el bolsillo para regalarle a mi hermana la cantidad que habíamos propuesto en nuestro corazón y a su marido. Y te cuento esto porque el dinero es un gran termómetro que afecta a nuestra alma, afecta a nuestras emociones. Cuando tenemos dinero, normalmente estamos contentos, ¿sí o no? Acabas de cobrar el sueldo y tú entras a ver en la cuenta del banco, en el ordenador, en el móvil, ¡ping! Y tú ves ahí la cantidad y dices, ¡sí! ¡Bien! Esta semana puedo ir al cine. Este fin de semana voy a invitar a mis amigos a comer. Este fin de semana me compro los zapatos que había visto. Estás ahí bien, ¿sí? Ahora va llegando el día 20, el día 25, y uno no quiere ni entrar a ver la cuenta del banco, porque seguramente hay números rojos, o porque da pena ver ahí 10 euros. Y uno dice, Señor, qué mal, estoy sin dinero, ya, estoy de mala leche, estoy enfadado, me hablan y contesto mal. ¿Por qué? Porque el dinero nos afecta para bien o para mal. Y no sé, quizá hay aquí alguien que vive por encima de esas circunstancias, pero yo estoy contando mi experiencia. A mí me afecta el dinero. O más bien podría decir que después de haber aprendido cosas, algunos principios de la palabra de Dios, lucho para que el dinero no me afecte emocionalmente. Que yo no esté enfadado o irritado o triste si tengo poco dinero, y que tampoco esté eufórico y derrochando si tengo mucho dinero o suficiente dinero para cubrir todos mis gastos y algo más de sobra. El dinero afecta nuestra alma, afecta nuestras emociones, afecta lo que pensamos. Pero el dinero también es un buen termómetro para ver nuestra madurez espiritual. Hay muchas cosas que nosotros hacemos porque el dinero está marcando nuestra hoja de ruta. Yo creo que el dinero tiene la facultad de amplificar lo bueno y lo malo en nuestra vida. Y quiero ponerte algún ejemplo. Por ejemplo, si tú eres una persona muy comprometida con Dios, apasionada para servir a Dios, con deseos de agradar a Dios en tu estilo de vida, y pongamos, por ejemplo, que te gusta y tienes el don para cantar o para tocar un instrumento en el grupo de alabanza, y se te da muy bien, y si tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Pues probablemente vas a pagarte clases de música para mejorar. Probablemente un día vas a decir, ¿sabes qué? Carlos, vamos a comprar un piano nuevo porque este es un modelo muy antiguo y yo quiero regalar un piano a la iglesia, y a lo mejor vas a esforzarte con tu dinero, porque tienes dinero de sobra, en potenciar acerca de ese don y de ese ministerio que Dios te ha regalado. Pero si tienes poco dinero,
también se va a amplificar, en este caso, lo malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes división en tu corazón, el tener poco dinero va a hacer que tú amplifiques esa división en tu vida. Si tienes envidia, ni te cuento, el poco dinero va a hacer que tú... Y cuando digo poco o mucho dinero, no quiero decir que seas rico necesariamente en cuanto a cantidades, sino que sepas depender de Dios más que del dinero. No estamos hablando de ricos, son los que tienen más de no sé cuánto dinero en el banco o más de no sé cuántos millones de euros en patrimonio, como hace Hacienda, ¿no? Hacienda, cuando hace una norma para cobrar, dice, bueno, los que tengan un patrimonio de más de 300.000 euros van a pagar el 50%. Y ellos ponen como una cantidad y consideran ricos a los que están por encima de esa cantidad que ellos fijan según su criterio. Pero no estamos hablando aquí de cantidades necesariamente, estamos hablando de aquello a lo que nosotros le damos más valor. Y uno puede tener poco dinero en la cuenta, pero vivir como rico, es decir, vivir contento, vivir sin estar agobiado. Es más, te diría que hay muchos ricos, de los que llamaríamos ricos porque tienen mucho dinero en su cuenta y porque tienen mucho patrimonio, que no viven contentos y que no viven en paz, porque están angustiados, seguramente por si les roban o por si les cobran demasiados impuestos o por si pierden todo lo que tienen, porque allí tienen puesta su confianza. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuán difícilmente, no es imposible, cuán difícilmente los ricos entrarán en los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiende a confiar primero que todo en la riqueza que tiene, no en Dios. Es muy difícil para un rico decir, bueno, quizá yo tengo aquí mucho, pero si Dios me lo pidiera todo, yo lo entregaría. Es muy difícil, ¿verdad? Por eso tenemos que hablar de dinero y tenemos que aprender los principios bíblicos que nos enseñan a manejar el dinero para que el dinero no nos maneje a nosotros. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por dinero? Por ejemplo, quizá hay gente que no va al redil porque dice, no tengo dinero. Y yo, por experiencia, que confirma lo que dice la palabra de Dios, ya no solo por fe, que lo creo lo que dice la palabra de Dios, sino que además mi experiencia lo ha comprobado, es que tenemos dinero para lo que queremos. Normalmente es así. Uno dice, no tengo dinero. No tengo dinero para comprarme una Biblia, no tengo dinero para ir al Congreso, no tengo dinero para, qué sé yo, para ir a Valencia y sembrar allí en la misión que estamos abriendo. Pero sí tenemos dinero para comprarnos un par de zapatos que no tenemos el otro roto con agujeros. Sí tenemos dinero para ir a cenar a un restaurante. Sí tenemos dinero, yo lo he comprobado. Tenemos dinero para lo que queremos, para lo que le damos valor, sí tenemos dinero. Pero el punto está en que a veces no valoramos las cosas de Dios. Y yo lucho ardientemente junto con Natalia para que en la iglesia aprendamos a valorar las cosas de Dios. Que aprendamos a invertir en el reino de los cielos primero que todo, porque es exactamente lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Mateo 6:33. Buscad primeramente, no dice únicamente, dice primero que todo. Nuestra prioridad tiene que ser el reino de los cielos. Por eso yo y mi esposa y yo, toda la vida hemos preferido que nuestros hijos vayan al campamento de la iglesia en lugar de ir a las colonias del colegio o del instituto. ¿Por qué? Pues porque no tiene comparación. O sea, había veces que mis hijos decían, papá, quiero ir a la salida que van a hacer en el instituto, van a los Pirineos a esquiar una semana. Yo decía, ¿cuánto vale? No sé, 500 euros. Y yo decía, no. ¿Por qué? No es porque no quiero que aprendas a esquiar, hay otras maneras de aprender a esquiar,
es porque quiero invertir en tu vida en lo más importante, que es el reino de los cielos. Quiero que vayas a los campamentos. Quiero que aprendas los principios de la palabra de Dios. Quiero que aprendas a amar la palabra de Dios. Quiero que oigas el llamado que Dios tiene para ti. En esas colonias, las historias que hemos oído tantas veces. Allí pierden la virginidad, prueban el alcohol por primera vez, prueban la marihuana por primera vez. Allí, con la cultura que hay hoy en día en nuestra sociedad, tú puedes esperar cualquier cosa menos algo bueno en esas salidas. Quizá tu hijo aprende a esquiar, pero ¿a qué precio? Entonces nosotros siempre hemos decidido invertir primero en las cosas de Dios. Después ya se verá, pero lo primero siempre tiene que ser lo primero, siempre, absolutamente. Ayer leía un artículo de un psiquiatra, jefe de psiquiatría de uno de los hospitales más grandes de Madrid. Y él, sin hablar de ideología política, sin hablar de religión ni de creencias, él afirmaba que es una aberración, es una locura la ley trans, que así se ha llamado vulgarmente, aunque tiene otro nombre evidentemente, la ley trans que está impulsando y aprobando ya el gobierno del Partido Socialista y de Podemos aquí en España. Quiero que sepas que es un gobierno sociocomunista. Y no voy a entrar en política, pero es un gobierno que impulsa la ley del aborto. Aquí hay varias mujeres embarazadas que con las nuevas leyes prácticamente hasta el último día puedes abortar. Pueden abortar las niñas de 16 años sin que lo sepan sus padres. No pueden comprar una cerveza en un bar, qué curioso, pero pueden abortar. Pueden ir jóvenes y decir, me siento niña, y le tienen que hormonar y prepararle toda su ruta hasta que haga una operación de cambio de sexo, porque solo con que lo diga, no le van a hacer ningún estudio psicológico, no le van a hacer ningún estudio de antecedentes, no le van a dar un tiempo para que se lo piense, no, solo con que diga, soy chico o nací chico, pero yo me siento chica, estoy en un cuerpo equivocado, ya le van a financiar con tu dinero y con tus votos todo ese cambio que en la mayoría de los casos es irreversible. Es impresionante. Y este médico decía, como la ONU ha quitado la etiqueta de enfermedad a estos problemas de disforia de género, resulta que antes teníamos de 2 a 3 casos por año que se presentaban en el hospital diciendo, yo tengo esta situación, yo siento esto, bueno, y ellos trataban esos 2 o 3 casos en un año. Ahora dice que el 20% de los jóvenes que llegan a su consulta vienen con esas ideas. Quiero cambiar de sexo. ¿Qué ha pasado? Como han dicho en la ONU, esto no es una enfermedad, entonces los políticos han legislado sin tener en cuenta a los médicos, sin tener en cuenta a psicólogos y a psiquiatras. Y este médico afirma que la mayoría de esos jóvenes no tienen ese lo que quieras llamarlo, esa confusión. Ellos están viviendo simplemente una moda. El problema es que hay modas que se pueden cambiar. Tú te puedes vestir hoy con los pantalones de campana y vas a quedar ridículo en las fotos de dentro de unos años, pero luego te vistes conforme a la moda y se acabó. Pero cuando tú te cambias el sexo y llegas a unos niveles de profundidad, de cambio fisiológico, de cirugía, de hormonación, eso es irreversible prácticamente. Entonces la gente luego ya no puede volver atrás cuando quieran volver atrás porque se han dado cuenta que era una moda, no era algo de lo que estaban plenamente poseídos, diría yo, más que convencidos. En cualquier caso, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Mira, cada decisión que tú tomas con el dinero que pasa por tus manos, decisión 100% espiritual. Tú puedes creer que no, que es una decisión estratégica, que es una decisión necesaria, que es una decisión buena y lo que tú, pero todo se convierte en una decisión o tiene un carácter espiritual. Tú vas a decidir qué haces con tu dinero cada vez que llega a tus manos. ¿Vas a poner a Dios en primer lugar o vas a pagar tu alquiler o tu hipoteca
o vas a comprarle ropa a tus niños. Y estamos hablando de cosas buenas. No estoy hablando de que te gastes tu dinero en una orgía o en droga. ¿No? Eso evidentemente sería algo nefasto para ti, porque aparte de quedarte sin dinero, probablemente estás estropeando tu salud, tu condición mental, tus emociones y por supuesto tu vida espiritual. Pero estamos hablando de cosas que son necesarias, pero que no necesariamente van en el primer lugar. En el primer lugar siempre tiene que estar Dios. Y en esos 10 principios, hoy los vamos a citar así más o menos rápido y vamos a tratar de desarrollarlos en las próximas semanas. El primer principio es el principio de la confianza. El primer principio no necesariamente es el más importante. Yo los he ido escribiendo a medida que he estado estudiando y meditando en este tema y no necesariamente es el más importante, pero es bueno que empecemos a hablar de este principio. El principio de la confianza. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, precisamente ellos salieron al desierto? Y en el desierto Dios los sostuvo sobrenaturalmente durante 40 años. Te acabo de decir que esa travesía hubiera durado unas pocas semanas, pero a causa de la rebeldía y de la murmuración de ellos, Dios quiso que los mayores de 20 años para arriba murieran en el desierto, pero Dios no hizo que murieran en un solo día. Hoy estamos con la tecnología como atacados. Dios quiso que murieran de viejitos, que se fueran muriendo a medida que pasaban los años, y para eso los tuvo en el desierto durante 40 años hasta que murieron. Y yo digo que si estando 40 años dando vueltas en el desierto a causa de su desobediencia, aún así Dios los sostuvo sobrenaturalmente, ¿qué no hará Dios con nosotros que somos sus hijos? Con su iglesia, a la que Él ama y ha dado su vida. En Éxodo 16:20 encontramos la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel acerca de el maná. Esa fue parte de la provisión sobrenatural que Dios usó para sostener al pueblo de Israel. Y dice en Éxodo 16:20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Dios había dicho, 6 días sales al desierto y va a haber un rocío blanco, eso es el maná. Cuando lo vieron por primera vez, los israelitas dijeron, ¿qué es esto? ¿Sabes cómo se dice qué es esto en hebreo? Maná. Maná significa ¿qué es esto? El hebreo es como más sencillito, ¿no? Maná, ellos salieron y dijeron, maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa blanca? Y Dios les dijo, bueno, este es el alimento. Durante 6 días a la semana tú vas a salir y cada familia va a recoger. Dice en el versículo 18, un poquito antes, dice, lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Es decir, el que salió y tenía 2 hijos y su esposa y cogió 2 gomer, que es como una medida, pues no le faltó ni le sobró. El que cogió menos porque era un matrimonio sin hijos, pues ni le faltó ni le sobró. Cada uno cogió más o menos con su sensatez lo que pensaba y no faltó y no sobró, porque Dios a cada uno le da lo que necesita. Confía en Dios. Ese es el principio de la confianza. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Si necesitas mucho, Dios te va a dar mucho. Si necesitas menos, Dios te va a dar lo que tú necesites. Y sobre todo, entiende lo que tú necesites. No todo lo que tú le pidas, lo que tú necesites. Dios te va a dar lo que necesites. A veces nuestros hijos nos piden cosas y nosotros los padres les decimos no. Aunque cada vez estoy viendo más padres y madres que a todo le dicen que sí a los hijos. Y es un gran error. Tú le tienes que dar a tus hijos solamente lo que necesiten. Porque hay cosas que si se las das de más, les va a dañar.
les va a perjudicar. No puedes dar a tus hijos todo lo que te pidan. Igual que no debes dejarle comer 2 tabletas de chocolate, porque sabes que eso va a ser perjudicial para su salud, hay otras cosas que tú también le tienes que decir no. Yo veo a los niños aquí en la iglesia y los veo con el móvil. Y a mí me duele en el corazón que los papás les deis móvil a vuestros hijos. Porque mira, hasta los no creyentes, psicólogos que no creen en Dios, la Generalitat de Cataluña está diciendo: no demos teléfonos móviles ni tablets a nuestros hijos, mínimo hasta los 12 años. Yo no se lo digo a mis hijos, mínimo hasta casi cumplir los 17. Y tú me dirás, alá, pero eso es como tu hijo que es de la prehistoria. No, mi hijo yo lo quiero criar sano, sin que su mente esté atada a una pantalla. Un hijo que sabe relacionarse con los demás, que no le huye al juego con otros niños. Hay niños que no saben hablar con otros niños. ¿Sabes por qué es? Porque están absorbidos por una pantalla. La única forma en que saben relacionarse fuera de ellos es con una pantalla, escribiendo texto, viendo dibujitos, enviando emoticonos. Y han perdido la riqueza de mirar a otro niño a los ojos, de oír una sonrisa de otro, de abrazarse, de luchar, de meter un gol o de peinar una muñeca con su amiguita. Y lo han perdido y lo están perdiendo. Pero el problema no son los hijos, el problema son los padres, que les ponemos esa herramienta que puede ser muy útil para otras cosas, pero no para un niño con una mente tierna. Me voy del tema porque es que esto me... Vamos a tener una escuela para padres, la vamos a programar antes de fin de año porque es que de verdad os veo a los padres tan despistados, pero tan despistados, y yo quisiera que tengáis herramientas que son las que da la palabra de Dios para que eduquéis a vuestros hijos, para que les deis unos patrones, unos límites sanos, necesarios y buenos para ellos. Es que algunos papás creen que poner límites a los hijos es ser un error con ellos. Pues quiero que sepas que si no se los pones tú, los límites se los va a poner el diablo. ¿Y sabes dónde se los va a poner? A 3 kilómetros de distancia para que se caigan por el precipicio. Y luego te vas a lamentar tú y vas a decir, ay, es que mi hijo se fue a las drogas, es que mi hijo dejó embarazada a su novia con 17 años, es que mi hija, es que... Pero no es que te salió así, no es que te salió rebelde, no, es que los hijos no salen rebeldes. Los hijos o los formamos o los deformamos, pero somos nosotros los que tenemos que dar esa forma a nuestros hijos. Eso es ser papá y eso es ser mamá. No es solamente llevarlos de compras y llevarles a ver la última película al cine. No, para nada. Es un proceso mucho más intencional. No me quiero ir del tema, principio de la confianza. ¿Por qué querría Dios que el pueblo de Israel saliera todos los días a recoger el maná? Porque hubiera sido más práctico. Yo me considero una persona práctica y no voy al supermercado a comprar comida todos los días. Yo voy una vez a la semana, lleno la nevera, lleno la despensa, y si tuviera una nevera más grande, llenaría la nevera para 2 semanas y no iría sino cada 2 semanas a la compra. Para mí es práctico. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, vais a salir todos los días y vais a recoger el maná. ¿Por qué crees que Dios hizo eso? Para que aprendieran a confiar que mañana había maná otra vez. Que hoy tengo que recoger el maná para hoy y nada más. ¿Y sabes qué pasaba cuando alguno cogía de más porque no confiaba? Ay, quizá mañana Dios se olvide de mandar el maná. Quizá mañana Dios se olvide de que tengo 2 hijos a los que alimentar. Quizá mañana me echan de la empresa y ¿cómo me voy yo a pagar el alquiler y a mantener a mis hijos? Cuando Natalia y yo íbamos a entrar a tiempo completo a trabajar en la iglesia, hace 21 años, estábamos en Madrid, teníamos buenos trabajos, buenos sueldos, y la preocupación de nuestros padres era
¿y cómo vais a dar de comer a vuestros hijos? Yo no sé por qué ellos pensaban que los pastores tienen que ser pobres y mendigos. Tenían un concepto raro, o quizá era la ignorancia, y no sabían que antes y después de trabajar a tiempo completo para la iglesia, nuestra fuente siempre ha sido Dios. Antes me daba un sueldo una empresa, ahora me da un sueldo la iglesia, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios es mi fuente. Siempre lo ha sido, siempre. Y así es como tú tienes que pensar, confía en Dios. Confía hoy en Dios y como dice la canción, tú ayer me diste de comer, hoy me das de comer. Tú ayer me sanaste, hoy tú me sanas. Tú ayer me amaste, hoy me sigues considerando salvo y justo. Dios es un Dios digno de confianza. Confía en Dios, confía en Dios. Cuando Dios le dijo a Israel salir cada día, y mira, cuando cogían mucho, al día siguiente lo que les había sobrado, por si no había maná, resulta que estaba podrido, ya no lo podían comer. Una lección grande, como Dios diciéndoles que no acumules para poner tu confianza en lo que acumulas, que confíes en mí, les estaba diciendo Dios. Qué lección tan importante. Y así estuvieron durante 40 años. 40 años, todos los días salían y todos los días estaba el maná. Y el maná era mejor que Herbalife, tenía todo. Vitaminas, proteínas, hidratos, quemagrasa, todo lo que tú quieras. El Herbalife no vale para nada. Esto era completito. Perdón si alguien trabaja en Herbalife. Y de la misma manera, Dios les dijo, hay un día de reposo. Un día de reposo es para que tú no salgas a buscar el maná. Es para que no vayas a trabajar. El día anterior al día de descanso, vas a recoger el doble, te vas a comer una mitad en ese día y la otra mitad la vas a cocer y el sábado, el sabbat, va a estar buena, no se va a pudrir. Y ellos lo hicieron así. Y entonces el día de descanso lo dedicaban no a invertir tiempo en ir a trabajar a la empresa para hacer unas horas extras y tener un poco más de sueldo, sino que lo dedicaban al Señor. ¿Estamos aquí? Hola, iglesia. Para nosotros el sabbat es hoy. Para la gran mayoría de nosotros el sabbat es hoy y por eso estamos aquí, porque no nos toca ir a trabajar. Algunos escogen los 7 días de la semana para ir a trabajar y dicen, es que así gano más. Pero esas son unas matemáticas que no concuerdan con las matemáticas de Dios. Y luego vamos a entrar un poco más en ese detalle, porque Dios es un experto en matemáticas, pero no se ha graduado en ninguna de nuestras universidades. Tenemos otro ejemplo de confianza que es radical, y es el de la viuda, que está en Lucas capítulo 21. No lo vamos a leer ahora, pero solo te recuerdo que Jesús estaba con sus discípulos sentado por allí en alguna partecita del templo de Jerusalén y estaban mirando justamente cómo llegaba la gente al alfolí, un gran arca donde la gente llegaba y echaba sus ofrendas, sus diezmos, su dinero en definitiva. Y había algunos que llegaban y sacaban un fajo de billetes o una bolsa de monedas y ¡pum!, la echaban allí y eso sonaba y era llamativo y todos decían, tal persona ha echado mucho dinero. Y llegó una señora viuda, anciana, tenía muy poquito dinero, apenas cuando echó su mano al bolsillo sacó 2 moneditas de muy poco valor, pero resulta que eso era todo lo que tenía y lo echó. Nadie se fijó en esa señora no llamó la atención de nadie, llamó la atención de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿habéis visto esa señora que acaba de pasar? Esa que nadie vio, esa que nadie se fijó en ella, porque llegó sola, era viuda, no hizo mucho ruido, apenas 2 moneditas soltó allí, nadie se dio cuenta. Jesús se dio cuenta, pero Jesús lo que se dio cuenta no es la cantidad que echó en el alfolí. Jesús lo que se dio cuenta es que ella echó lo que tenía. Solo tenía 2 monedas, pero echó todo lo que tenía. Jesús le pidió al joven rico, ¿te acuerdas? Echa todo lo que tienes y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Daba la casualidad de que tenía mucho, pero no fue capaz de darlo. Pero la señora que solo tenía 2 monedas,
lo dio todo. Ahora yo te hago una pregunta, si el joven rico hubiera vendido todo y lo hubiera dado a los pobres, ¿habría dado más que la viuda? No, hubiera dado lo mismo que la viuda en las matemáticas de Dios, porque dio todo, igual que el joven rico si hubiera vendido todo y lo hubiera dado a los pobres. Hubieran dado la misma cantidad en el cielo, hubiera quedado registrado como un 100%. ¡Bingo! Lo completó. Pero nosotros a veces creemos que dar mucho es dar una gran cantidad. Esta señora fue capaz de dar todo lo que tenía porque sabía que era Dios el que la iba a sustentar. Ella no dependía de 2 monedas o de 200 millones de monedas. Ella dependía, era de Dios. Y qué lástima que la Biblia no nos cuenta qué pasó ese día, dónde y cómo comió esa señora. Pero sabemos una cosa, y es que ella no se murió de hambre. Ella dio todo lo que tenía y Dios la recompensó. Y Jesús estaba oportunamente ahí para ver su ofrenda del 100% de lo que tenía. Ella confiaba en Dios con una fe que yo quisiera tener para mí mismo. Jesús dijo a sus discípulos con ocasión del dinero que ¿por qué nos preocupamos tanto por el dinero? Que confiemos en Dios. Los pajaritos tienen para comer, las flores se visten de colores, ninguno de esos trabaja, pero todos comen y se visten. ¿Cuánto más un hijo de Dios? ¿Tú no vales más que un pajarillo? Si eres un ecologista, a lo mejor piensas que el pajarillo vale igual que tú. Quiero que sepas que no. A los ojos de Dios tú vales mucho más que un pajarito, aunque esté en peligro de extinción. Segundo principio, principio de la honra. Principio de la honra. La honra en la palabra de Dios siempre está asociada a cosas valiosas. Aun cuando vemos en el Apocalipsis que los ancianos se postran delante de Dios para darle honra, dice que echan incluso las coronas que Dios mismo les ha dado a ellos. Delante de Dios, Señor, esto es tuyo. La honra es para ti. Las palabras es un nivel de honra. Pero lo material es un nivel más alto de honra. Si solamente alabas a Dios con tus labios, pero no le das algo material a Dios, estás honrándole menos que aquel que le alaba y además le trae una ofrenda a Dios. La Biblia dice que nunca nos presentemos con las manos vacías delante de Dios. Cuando Dios habla de las fiestas solemnes, Levítico capítulo 23, dice literalmente, nunca te presentes con las manos vacías delante de Dios. Siempre vas a poder traer algo. Ahora, eso es mentalidad que tú tienes que trabajar. Tienes que quitarte la mentalidad del no tengo. Porque la viuda podía haber dicho no tengo y razones más que nosotros para decir no tengo. Cualquiera de nosotros tiene algo más de 10 céntimos en este momento. Eso era lo que tenía la viuda. Nada, insignificante, humanamente hablando. Pero ella no dijo, como tengo tan poquito, como soy pobre, no le voy a dar nada a Dios. Ya le están dando ahí los ricos, y con eso que están dando los ricos, ya el templo tiene para su mobiliario y para todo su funcionamiento y para que vivan los sacerdotes y los levitas, y ya los ricos están dando mucho. Pero es que no se trata de eso. Esa es la otra cara de la moneda. La de los que administramos lo que entra en el alfolí. Pero la tuya es que tú te tienes que quitar esa mentalidad de no tengo. Y tienes que honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes, dice Proverbios 3:9. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, ahí efectivamente primicias está hablando del diezmo. La palabra primicia es el primer fruto. ¿Qué le dio Abel a Dios en su ofrenda? El primer corderito que nació. No le dio el último. No esperó a ver cuántos corderitos paría la oveja
Para ver si me pare 5, le doy 1, pero si solo pare 3, pues no le doy nada porque entonces me queda muy poco. Y si pare 10 corderitos, le doy... No, le dio el primero que nació, sin saber cuántos más iba a haber después. Eso es honra, eso es diezmo, eso es primicia. Le das a Dios el primer fruto. ¿Cómo se traduce hoy esto en nuestras vidas? El diezmo es muy sencillo. Tú tienes ingresos de algún tipo, me imagino. Una pensión, un salario, tienes propiedades alquiladas, tu abuelita te da 100 euros todos los meses, tu papá, tu mamá te dan una paguita cada semana o cada mes, cobras el paro, yo no sé, cada uno tiene su ingreso, tú vendes cosas porque tienes una empresa, es decir, tienes un fruto, hay un fruto en tu vida. Quiero que sepas que el salario que tú ganas es el fruto de tu trabajo. Eso es, tú estás vendiendo tiempo de tu vida a un empresario para que él te pague un salario. Pero en definitiva es un fruto en tu vida. Todo lo que pase por tus manos. El diezmo es apartar un 10%, pero no un 10%, sino al principio apartas el primer 10% y se lo das a Dios. Con eso estás honrando a Dios. Con eso estás diciéndole a Dios, Dios, tú eres el primero. Las matemáticas tuyas dicen el 100% es mayor que el 90%, ¿verdad? Yo soy informático de carrera y la lógica me encanta. Y evidentemente en las matemáticas terrenales 100 es mayor que 90. Pero en las matemáticas del cielo es justamente al revés. 90 es mayor que 100. Y uno dice, no, eso no es razonable. Claro, el maná tampoco es razonable. Que se levante un muerto después de 3 días de muerto no es razonable. Claro que no. Que se abra un mar en 2 no es razonable. No hay ciencia que lo explique. Pero Dios dice, 90% es mayor que 100. ¿Lo vas a creer? ¿O vas a ser sabio en tu propia opinión, como dice un proverbio que no me acuerdo ahora cuál es? ¿Vas a ser sabio en tu propia opinión? ¿O vas a ser bienaventurado por no creerte sabio, sino buscar la sabiduría de Dios? Si vas a vender un coche, usa tus matemáticas terrenales. Pero si vas a honrar a Dios, vas a tener que creer que 90 es mayor que 100. Porque es lo que Dios ha prometido. Dice Malaquías 3:10 al 12, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí es como el arca, el arca donde se traía el dinero, o había un alfolí para diezmos en especias, cuando traían el fruto de ganados, el fruto de cosechas del campo. ¿Sí? El alfolí dice, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios ahora en esto. Y a mí me encanta esta parte, porque Dios se atreve, Dios es muy descarado, y Dios te está diciendo a ti, que todavía no te atreves a confiar en Dios, ni a honrar a Dios con tus bienes. Dios te está diciendo, pruébame, a ver si soy un mentiroso. Y lo que Dios te está proponiendo es, tú me das el diezmo, y mira lo que promete Dios. Yo te abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones, todos tus vecinos, toda tu familia dirá, uy, qué bien le va, es bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Claro, este pasaje de Malaquías, esta profecía, está dada en un contexto donde la economía era agrícola. Abrir las ventanas de los cielos es sol y lluvia. Reprender al devorador es quita la langosta, quita las termitas, quita el granizo, quita el enemigo que viene y te prende fuego, y se acabó la cosecha y todo tu trabajo de un año, ¡fum! Como cuando hay estas lluvias ahora y de repente salen en las noticias los agricultores, los payeses, no, perdimos toda la cosecha.
pérdidas millonarias, y todo en una noche que hubo granizo o lluvias torrenciales. Sin embargo, Dios está diciendo a los que entren en esa honra a mi nombre, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Tus calabazas van a ser más grandes que las del vecino. Tu forma de prosperar va a ser más grande que la del vecino. Y te puedo contar muchos testimonios, pero cuando hablemos específicamente y desarrollemos este principio, te vas a dar cuenta de que es que el diezmo es algo bíblico, espiritual, y es algo que funciona en las matemáticas de Dios. Solo tienes que creerlo y empezar a practicarlo. Y Dios dice, pruébame. Y nosotros le decimos a la gente, a veces la gente viene y nos pregunta, no, es que si diezmo, no sé si voy a poder pagar el alquiler y la comida de mis hijos. Yo le digo lo que dice la palabra de Dios, prueba. Prueba porque Dios ha dicho, pruébame. Y te vas a impresionar de lo que va a hacer Dios. Sobre todo va a arrancar de un gran ídolo. Tercer principio, principio del contentamiento. Me encantó la predicación de Natalia de la semana pasada, cómo ser feliz. Y ella nos habló unos cuantos secretos para ser feliz, entre ellos el haber experimentado la gracia de Dios, para luego poder dar de gracia lo que hemos recibido. Y Pablo dice en Filipenses 4, 10 al 13, está hablando a la iglesia de los filipenses, a los discípulos que se congregaban allí. Pablo les dice, me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿De qué creéis que estaba hablando? ¿Le regalaron un masaje para las cervicales? ¿Le regalaron a Pablo unos zapatos ortopédicos para que pudiera caminar esos 24 horas sin que le duelan los callos del pie? ¿Cómo habían tenido cuidado de Pablo? Pues evidentemente dándole una cifra económica para que su ministerio no se detuviera. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Pablo está diciendo, oye, filipenses, de verdad que gracias por lo que estáis pensando en enviarme, y no lo digo porque tenga escasez. Cuando en la iglesia hablamos de dinero, algunos piensan, no, es que seguro que la iglesia va a hacer un proyecto y entonces necesitan dinero. No, estamos bien, económicamente estamos bien, la iglesia CCI está bien. Gracias a Dios tenemos para empezar a abrir Valencia, hemos alquilado un local, hemos pagado la fianza, el alquiler, estamos comprando allí mobiliario, tenemos dinero. No hablamos de dinero porque la iglesia esté necesitada. Hablamos de dinero porque, como decía Pablo, yo lo que quiero es que en vosotros abunde la bendición, que vosotros veáis el poder de Dios, que veáis que las matemáticas de Dios funcionan, los principios de Dios son eternos. Él los sostiene porque son columnas que Él ha establecido. No dependen de las leyes de Pedro Sánchez, no dependen de Vladimir Putin, no dependen de nadie, ni de la ONU, ni del Banco de Europa. No, dependen de Dios y Dios se encarga de que funcionen. Son leyes de Dios, son principios de Dios. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con poco y sé tener abundancia. Ahora, esto que está diciendo Pablo aquí es mucho más profundo de lo que vamos a comentar hoy. Lo comentaremos en su momento. Dice, pero sé vivir con poco. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en el 2008, cuando hubo la crisis económica en España, nosotros vivíamos en un pueblo a 20 kilómetros de aquí. Y veníamos en coche todos los días y el peaje era gratuito porque uno llevaba un cacharrito ahí que entraba por el peaje y se lo descontaban en el banco, pero era gratis para los que vivíamos en esos pueblos. Y llegó la crisis económica, la gasolina subió de precio más incluso que ahora, y yo le dije a Natalia, no, pues voy a dejar de ir en el coche y vamos a ir en el autobús, en el Sagalés. Vale, vamos en el Sagalés. Al segundo día yo estaba cansado del Sagalés.
porque llegaba tarde, porque en la parada hacía frío, porque me tocaba al lado de uno que olía mal. Y yo iba siempre en mi coche, sin horarios, tranquilo, a mi velocidad, a mi antojo. No es fácil aprender a vivir con poco, cuando toca. Pero si no hay otro remedio. Pero me impresiona que Pablo dijo, sé vivir. He aprendido a estar contento. Cuando hay poco y tengo que comer arroz con pollo 4 días seguidos, estoy contento. Pero también sé vivir con abundancia. Ahora, algunos piensan que vivir con abundancia es, me voy a comer todos los días al asador de Aranda. Cordero y marisco y sé vivir. No se trata de eso. O sea, yo sé que todos sabemos gastar dinero, pero él no está diciendo eso. Él no dice, yo sé gastar dinero. Es que para eso no hay que ir a ningún sitio. Si tú tienes 1.000 euros y te vas a las rebajas, yo no te tengo que dar ninguna clase de qué te vas a comprar, ¿verdad? Tú vas a saber muy bien en qué gastarte el dinero. No se trata de saber gastar dinero. Se trata de saber vivir cuando hay más de la cuenta. Es muy diferente. Saber vivir cuando hay más de la cuenta tampoco es fácil. Porque he conocido gente que ganaba 1.000 euros al mes y se habían endeudado a niveles muy altos. Debían más de 30.000 euros. Ganando 1.000 euros al mes y un poquito y parecido a ella. Entonces, si ellos antes de enfrentar las deudas no arreglaban o no aprendían a vivir correctamente en la medida de lo que tenían, la solución no era, Dios, necesito ganar 5.000 euros al mes para empezar a quitarme esta deuda. No, porque si no saben vivir con abundancia y Dios les pone un sueldo de 5.000 euros, lo que va a pasar en 2 años es que en vez de 30.000 van a deber 100.000, porque no saben vivir con abundancia. ¿Estás entendiendo? Las deudas no son de Dios. No son de Dios. Y a veces solo estamos contentos cuando conseguimos el objeto de nuestro deseo. El último teléfono, las últimas... Veíamos un reportaje el otro día, al volver de la vigilia era, ¿no? Y mientras cenábamos un poco ahí, vimos unos tipos que se dedican a coleccionar las zapatillas deportivas, los sneakers que llaman. Ese tipo tenía más de $500,000 de euros en zapatillas, las Air Jordan, no sé cuántos modelos, los modelos exclusivos. Por un solo modelo llegó a pagar 3.000 euros. Y no se las pone. Claro, yo tampoco me las pondría porque cada pisada se te va 1 euro ahí. 3.000 euros. ¿Eso es saber vivir con el excedente que tienes? Pues yo personalmente creo que eso no es. También se podría con inversión, habría que ver a la vuelta de unos años qué ha pasado con estos tipos. Pero Pablo dijo, sé vivir humildemente, sé vivir con poco, sé ajustarme cuando hay poco y cuando hay mucho. No se me va la olla. Yo si tengo mucho, aprendo a guardar, aprendo a repartir, aprendo a ahorrar, aprendo a darle más a Dios, lo que sea, pero no se me suben las burbujas a la cabeza y acabo en un desastre. La gente que gana la lotería de Navidad, si no ha tenido una buena formación económica, esos millones que le tocan se le convierten en la ruina de su vida antes de 5 años. Porque empiezan a hacer inversiones que ellos creen que son las maravillas y en 4 días, pum, 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 y se quedan con unas deudas que en 4 vidas no las van a poder pagar. Cualquiera que sea mi situación, decía Pablo, sé vivir humildemente, tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Se aprende, familia. Es que mi familia siempre lo hizo así. Es que mi familia siempre ha vivido con deudas. Pues tú no tienes que repetir los errores de tu familia. No tienes por qué repetir los mismos patrones. Si estás en la casa de Dios y con la palabra de Dios, tú puedes vivir una vida diferente. Tienes que empezar a tomar decisiones que se basan en los principios de Dios, no en la publicidad. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el extremo al que llegó Pablo a aprender. Hasta estar
contento, incluso teniendo necesidad. Qué cosa tan impresionante. Normalmente, si nosotros tenemos necesidad, estamos con un carácter de perros. Estamos peleados con la mujer, con el esposo, con el gobierno, con el jefe. Estamos peleados con todo el mundo. Ni nos aguantamos a nosotros mismos cuando tenemos necesidad. Pero Pablo dice, se puede aprender, aún incluso a pasar necesidad y estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos de nosotros hemos usado esta afirmación de Pablo, esta declaración de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo hemos usado súper fuera de contexto. Pablo lo está diciendo en un contexto puramente económico, material. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo para comer 3 días, pero el Señor me llena. Mira, yo he hecho ayunos muy largos, hasta de 21 días, donde solo tomaba líquidos, todo el día líquidos. Un café por la mañana, un jugo de naranja a media mañana, un caldo sin la gallina y sin el arroz, solo el liquidito. Así, por la noche un vaso de leche, 21 días. Y estando en mitad de ese ayuno, hemos ido al redil a trabajar, a derribar muros. Pero a derribar muros es con la maza, que es así, eso hay que ser como Thor para cogerla y ¡pum! Y a derribar las paredes y a tal. Y no tener ni siquiera un mareo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, uno tiene que aprender. Estás en la iglesia para aprender a estar contento en todas las situaciones. Sí se puede, sí se puede. Cuarto principio, si no me equivoco, principio de la interdependencia, o también podríamos llamarle relación. En Mateo 6:11 encontramos una de las cosas que Jesús nos enseña a orar. Es bueno que tú aprendas la oración del Padre Nuestro, pero no para repetirla como un loro, sino para entender cada aspecto de esa oración, cada bloque que hay en esa oración, qué es lo que te está enseñando Dios para que tú le pidas a Él. No pidas de cualquier manera. La oración del Padre Nuestro es un buen modelo para aprender a orar y pedirle cosas a Dios. Pero no es muy efectivo repetirlo, porque si tú te dedicas a repetirlo, va a llegar un momento que tú no estás pensando lo que estás hablando con Dios. Y en el versículo 11, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oraréis así, una de las cosas que les enseñó es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué querría Dios que le pidiéramos cada día el pan? ¿Tú vas todos los días a comprar pan a la panadería? Bueno, esa es una buena razón, porque una razón es porque se pone duro, ¿verdad? Entonces, si le pides el pan a Dios hoy para todo el mes, cuando llegue dentro de 3 días, el pan está más duro que una piedra y no te lo podrás comer. Pero fuera de bromas, seguramente tú conoces al panadero de tu barrio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque vas todos los días a comprar el pan. A lo mejor ya sabes hasta su nombre, sabes cuántos hijos tiene, cuánto le queda para jubilarse, lo que le ha dicho el médico la semana pasada, porque uno, cuando conoce a una persona, ya no es solo dame 2 barras y me voy. ¿Qué tal? Y bien y tal. Pues mira, me voy de vacaciones. Y uno conoce a la persona, hay una relación. Pues lo mismo es con el Señor. Dios quiere que tú le pidas el pan cada día para que cada día vengas a estar con Él. Para que tengas una excusa para estar con Él, para hablar con Él, para contarle lo que te ha dicho el médico la semana pasada, para contarle cuáles son tus planes de vacaciones, para pedirle aquello que te falta y que todos los días vengas y le pidas la provisión a Dios. Ese principio de interdependencia te va a enseñar que tú oras a Dios pidiendo el favor de Dios y después sales a trabajar y Dios te ayuda a que te vaya bien, a que vayas con la bendición de Dios. Ahora,
No es que yo me siento en el sofá de mi casa, le pido a Dios que me dé el pan de cada día y me quedo durmiendo en casa. Probablemente Dios no va a contestar mi oración, porque Dios ha establecido que sea por medio del trabajo, que tú rindas a Dios. Lo contrario, o más bien las excepciones, es cuando Dios hace un milagro y nos da el pan sin haber trabajado. Pero eso es un milagro, esa es la excepción. No quieras que todo el tiempo Dios haga milagros de ese tipo, porque eso no te va a ayudar. Imagínate que tu hijo viene un día y te dice: papá, no sé resolver esta multiplicación. No, se me atasca y no sé llevar la cuenta y las que me llevo aquí. Y tú le dices: ven, hijo, yo te voy a ayudar. Y le dices: mira, no tengo mucho tiempo, yo te hago la multiplicación, 3, 4, toma, ya está. Y el niño va al colegio, el profesor le revisa la tarea, ok, muy bien, estás progresando adecuadamente, pero en verdad el niño no aprendió. No aprendió a hacer la multiplicación, tú se la hiciste, ¿verdad? Y quizá ese día le fue bien porque no había tiempo y era la única manera de salir del paso, se produjo el milagro. Pero si tú haces todos los días eso con tu hijo va a ser un zoquete. No aprenderá matemáticas en su vida. No le puedes hacer el milagro todos los días. Él tiene que aprender. Le tienes que explicar y él tiene que aprender. Bueno, lo mismo es con el pan de cada día. Dios no va a hacer un milagro todos los días para ti. No. El milagro es que tú vas a salir, vas a ir a un trabajo y te van a coger a ti entre 10 candidatos. Ese va a ser el milagro. Pero tú vas a tener que madrugar y trabajar tus 8 horas diarias. Ese es el milagro. El resto, que haya maná, eso es la excepción. Eso es una circunstancia especial. Y cuando hay circunstancias especiales, Dios puede hacer un milagro y lo hace. Pero no quieras que todo en tu vida sea sobrenatural, porque hay una parte que tiene que ser natural. Y es que tú vayas a trabajar, te pongas tu despertador temprano y vas y soportas a tu jefe y eres paciente con tus compañeros y eres fiel en tu trabajo y eres constante y recibes tu fruto, como el agricultor cuando va a sembrar. Yo no conozco ningún agricultor que siembre una tomatera y ore a Dios para que crezca en un día. ¿A que no? Más bien orará y dirá: Señor, que no venga aquí el ladrón, que haya buen sol esta primavera y evítame la granizada y lo que tú quieras. Pero sería absurdo que el agricultor dijera: Señor, que crezca en un día o en una semana. No, porque el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios para ti es el trabajo. Pero aprende a relacionarte con Dios. Si tú tienes una estrecha relación con Dios, tú vas a tener más posibilidades de que te vaya bien financieramente, porque vas a estar atento a lo que Dios te vaya hablando, revelando, corrigiendo, enseñando. Vas a tomar tiempo en la palabra. Y la palabra de Dios habla tanto, pero tanto de dinero, tantas parábolas que tienen que ver con el dinero, tantos versículos y enseñanzas que tienen que ver con el dinero, que cuando el Señor Jesús le mandó a sus discípulos: y de 2 en 2 no llevéis dinero. Pero resulta que más tarde, cuando les dice: id a todas las naciones, cuando yo antes os dije que no llevarais alforja, ahora os digo llevar. Y uno diría: ¿por qué este cambio? Bueno, es que en cada temporada, en cada situación, Dios te va a enseñar cómo lo tienes que hacer. Y no siempre va a ser igual. Esa relación con Dios es riquísima, es insustituible. Yo le busco, Él me muestra, yo le pido, Él me provee, le agradezco y llega el fruto y Él recibe la gloria. Esa es la relación con Dios. Por eso Jesús dijo: todos los días oraréis de esta manera: dame hoy el pan de cada día. Si es integral o no, eso ya depende de ti. Principio de la propiedad, creo que es el quinto. Principio de la propiedad. Salmo 89, 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Por qué daría el profeta este mensaje? Pues porque tú necesitas saber que no eres el dueño de lo que pasa por tus manos. ¿Cómo que no, Carlos? Si yo voy al trabajo y me pagan mi nómina, es mi salario, con mi dinero hago lo que quiero. Algunas veces mis hijos me han dicho así.
yo les doy una paguita, o los abuelos les dan un regalito, y de repente van a comprar algo, y yo, oye, pero tú te vas a gastar el dinero, es que es mío. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? No, no es tuyo. Todo lo que tú tienes, tu misma vida, le pertenece a Dios. Eso nos conecta con el siguiente principio, que es el principio de la administración. Si Dios es el dueño, entonces ¿yo qué pinto en esta historia? Pues yo soy el administrador, igual que tú. Tú eres el administrador de los bienes que son del dueño. Tú los administras porque así lo ha querido Él. Dios es tan generoso, Dios es tan sorprendente que ha dicho, el mundo entero es mío, todo lo que hay en él es mío, pero ¿sabes qué? Adán y Eva, sojuzgad la tierra. Vosotros la vais a gobernar. Tú vas a decidir si quemas los bosques, si contaminas los océanos, si administras correctamente o malamente. Tú lo vas a decidir. Entonces algunos dicen, es que el cambio climático, es que ¿dónde está Dios cuando hay lluvias torrenciales y muere no sé cuánta gente? Y digo, ¿y dónde estaba el hombre talando los árboles? ¿Dónde estaba el hombre? Tú eres un administrador, grábate eso, ya lo desarrollaremos en las próximas semanas. Eres un mayordomo. El mayordomo vive en el palacio del rey, puede estar en todas las estancias, puede abrir la nevera y coger comida, pero el mayordomo sabe que no es suyo, que le tiene que rendir cuentas a su Señor. Es al Señor a quien le vas a tener que rendir cuentas. ¿Qué has hecho con tu vida, con tu tiempo, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu dinero? ¿Qué has hecho con todo lo que Dios puso en ti, con tus talentos, con tus dones? Hoy le decía a una persona, Dios te ha dado un don, ¿lo vas a usar para su gloria o lo vas a esconder en un cajón? Porque cuando Dios te da un don, ponerlo a producir para Dios cuesta trabajo. A veces te va a costar esfuerzo, pero si Dios te lo dio, lo mejor que puedes hacer es ponerlo a producir para Dios. Escuchaba un pastor que decía, lo más justo que podemos hacer los pastores en la iglesia es que si yo sé que alguien tiene un don, el que sea, el de cuidar a los niños, el de enseñar, el de profetizar, el de sanar enfermos, el de cantar la alabanza, el de limpiar, lo que sea, si alguien tiene un don y yo lo veo, lo más justo es que yo lo ponga en el lugar donde ese don le va a dar más gloria a Dios. A veces va a ser en el banquillo una temporada, dicho sea de paso. Principio de la administración. Vamos con el siguiente, que ya he perdido la cuenta, creo que es el 7. Principio de la siembra, creo que es el 7. Bueno, al que le salgan 11 no pasa nada, luego en casa lo revisa. Falta el de la administración, que es el 6, que es el que acabo de decir. 7, principio de la siembra. Principio de la siembra. Esta es una ley espiritual tan poderosa, pero tan poderosa. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira, y esto aplica para lo natural, para lo material, para lo espiritual, para lo emocional. Esto aplica para todo. Todo lo que tú siembres, eso mismo vas a recoger. El ejemplo más sencillo, el plano natural, es de un agricultor que siembra maíz. ¿Qué va a recoger? Es evidente, es lógico, es sensato, pero además es que Dios lo ha dicho, y Dios lo ha dicho para todos los órdenes de la vida. Si tú siembras odio, tú vas a recoger odio. Si siembras división, vas a recoger división. Si siembras generosamente, vas a recoger generosamente. Si siembras escasamente, vas a recoger escasamente. El sembrador que sembró 4 granitos de maíz va a recoger en esa proporción. El que sembró toda una hectárea va a recoger en esa proporción. Entonces no esperes sembrar poco y recoger mucho. Tú vas a sembrar vas a recoger lo que has sembrado y en la medida que has sembrado.
Por eso podríamos llamar a este principio el principio de la siembra y la generosidad, porque van íntimamente relacionados. Hay gente que dice, es que no tengo amigos. Pues yo le diría, empieza a sembrar amistad. Ocúpate en llamar a alguien todas las semanas. Invita a un café cuando vienes aquí el domingo por la mañana a otra persona. Pregúntale a otros qué tal están, qué tal les va en el trabajo. Empieza a sembrar amistad, empieza a sembrar cariño y vas a recoger amistades. Siembra para recoger. Y la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés 11:6 que el dinero, eso está en Eclesiastés 10:19, el dinero sirve para todo. Fíjate el poder que tiene el dinero. El dinero sirve para todo. Quiere decir que habrá momentos, por ejemplo, he conocido personas que han sembrado para librar a sus hijos de una mala relación con otra persona. Y han sembrado económicamente, porque no había otra manera de hacerlo. Y Dios les respondió. Sorprendentemente, Dios les respondió, porque el dinero sirve para todo. Analizaremos esto en profundidad, veremos testimonios, veremos ejemplos. Mira, yo una vez sembré un coche que funcionaba, que estaba en buen estado. Y yo ya he recibido como 3 coches y otro que viene en camino. Sembré, ¿y qué recojo? Pues no recojo motos, recojo coches. Porque Dios no miente. Es un principio que Dios ha establecido tanto en lo espiritual como en lo natural y funciona. Principio de la fidelidad. 8. Principio de la fidelidad. Aquí hay tanto para hablar. Pero solo quiero recordarte la parábola de los talentos. Cuando Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre que le entregó a sus siervos, y ahí ya puedes empezar a ubicar cada personaje. Ese hombre rico era Dios, esos siervos éramos tú y yo, y dice que a uno le dio 5 talentos, el talento era una moneda, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y podemos empezar a sacar enseñanzas ahí de manera impresionante, pero a cada uno Dios le da una medida para empezar. Acuérdate, para empezar. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero Dios no se fija tanto en las cantidades, sino en lo que tú haces con lo que Él te ha dado. A la vuelta de un tiempo, Él se fue a hacer un viaje y cuando volvió, le dijo a los siervos, oye, venid para acá, cuéntame qué has hecho con los talentos. Y cada uno contó su experiencia. Y lo que nos enseña esa parábola es que el que fue fiel, es decir, no el que lo usó para su beneficio, sino el que, entendiendo que es mayordomo, administrador de los bienes de su Señor, los multiplicó en beneficio de su Señor, a ese Dios lo puso en más cantidad. El jefe le dijo, ¿sabes qué? Ahora, en vez de 5 talentos, te voy a dar una capacidad para gestionar más todavía. Por eso, cuando tú trabajes en una empresa y tú trabajas para otro, no te pongas mal si ves que el jefe se compra el último Mercedes del mercado y tú vas en el autobús todos los días. Aprende a ser fiel, porque esa empresa es de ese señor. Esa empresa es de ese tipo que se arriesgó a montar un negocio o lo heredó, ¿qué importa? Es de él. No me importa cómo lo consiguió. Me está dando trabajo. Yo voy a ser fiel. ¿En qué sentido? Voy a procurar que gane el mayor dinero posible, porque en esa actitud está la bendición que Dios me tiene que dar a mí. No necesariamente te la va a dar tu jefe, te la va a dar Dios. Entendiendo la fidelidad. Pero mira, el deporte nacional en España es quejarse de los jefes. Yo no sé en otros países, pero aquí los jefes son todos unos patanes, unos inútiles, no entendemos por qué están de jefes, no entendemos por qué les va tan bien en su empresa. ¿A que no?
¿O a que sí? Ese es el deporte nacional, criticar a los que están mejor que nosotros. Pero si tú eres fiel, esa fidelidad la va a ver Dios y te la va a recompensar a ti, porque es un principio de su palabra. Y hablaremos en su momento de la fidelidad en lo ajeno, de la fidelidad en lo poco. ¿Y cuál era la otra fidelidad? Estoy hablando de memoria. En lo material, para que Dios te dé lo espiritual. Imagínate si está ligado lo material con lo espiritual. Último principio es el principio de la justicia. No, es el 10, ¿no? Entonces yo he contado mal. Me falta uno. ¿Sí, no? Bueno, principio de la justicia. Salmo 41, del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Yahweh. Yahweh lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y lo entregarás y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios te va a aliviar. Hacer justicia es que tú veas la necesidad del que está cerca de ti y hagas algo al respecto. Seguramente tiene que ver también con esa mentalidad del no tengo, de yo estoy más bien para que me ayuden a mí, ¿cómo voy a ayudar yo a otros? Pero es que el comienzo para que tú salgas de ese bucle es que tú empieces a hacer justicia con lo que tienes. Con lo que tienes. Empieza a dar a otros que tienen más necesidad que tú. Estoy seguro que si miras alrededor de ti vas a encontrar a alguien que tiene más necesidad que tú. Quizá tú tienes necesidad. Y entonces ahí conectamos, empiezas a sembrar. Al mismo tiempo estás haciendo justicia, porque quizá tienes 2 paquetes de arroz y dices no tengo carne para comer, tengo que comer solamente arroz sin carne, pero tengo 2 paquetes de arroz. Pues puedes coger uno y darle al que no tiene ninguno. Y estás haciendo justicia. Eso es hacer justicia. Hacer justicia no tiene que ver con declarar a alguien culpable o inocente. Dani, ya puedes pasar. No tiene que ver con eso. Hacer justicia es que si yo tengo 2 abrigos, le doy uno al que no tiene. Y alguno dirá, no, pero aquí todo el mundo tiene abrigo. Seguramente si miramos un poco en detalle nos vamos a dar cuenta que cerca de nosotros hay alguien que no tiene abrigo. Y si soy tan insensible a la necesidad de los que me rodean, es porque yo estoy desconectado del corazón de Dios. Totalmente. Yo necesito ver la necesidad de los que están a mi lado y hacer algo para suplirla. Eso es hacer justicia. Seguramente Pablo, cuando hablaba de sé vivir con abundancia, es porque él decía, bueno, yo tengo mi desayuno, mi comida, mi cena. Voy a dar al que no tiene nada. Voy a ayudar, voy a hacer justicia, voy a hacer justicia. Ese es el sentido de hacer justicia. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no era por la idea simple de que allí había mucha inmundicia sexual, como la mayoría piensa. Una de las cosas que Dios echó en cara a la población de Sodoma y Gomorra es que no hacían justicia. En el libro de Enoc cuenta que la gente se moría en la calle de hambre y nadie hacía nada de los que pasaban por allí, comiéndose su bocadillo, comiéndose su comida. Y morían de hambre ahí. Entonces, hacer justicia es un principio que nos va a ayudar financieramente. Acordarnos, dice la palabra de Dios, de la viuda, del huérfano, del pobre, del extranjero, del menesteroso. Pero no es así acordarnos como en general de todos esos grupos de población, sino de los que dentro de esos grupos de población probablemente vamos a encontrar gente más vulnerable por su condición. De esos vulnerables es de los que nos tenemos que acordar. Y para eso Dios te ha dado un trabajo también. Y para eso ganas un sueldo, para que te acuerdes del que tiene necesidad, para que no te lo gastes todo en ti, para que no pienses solamente en ti. Amén.
Pues Dios mediante vamos a estar desarrollando cada uno de estos principios. Hay una riqueza tan grande. Y si tú atiendes a estos principios, los incorporas a tu vida, yo te garantizo, no yo, la palabra misma de Dios, te garantiza que tú vas a ser una persona libre financieramente, una persona que va a dormir bien por las noches, una persona que va a tener suficiente, una persona que va a vivir agradecida y contenta, una persona con las prioridades claras. Tú vas a aprender a vivir así y va a ser de mucho descanso para tu vida. Quiero que sepas que hay gente en el cuerpo de Cristo que no sirve a Dios porque tiene grandes cargas económicas sobre sus hombros y no son capaces de empezar a servir a Dios porque están atados por 1000 cadenas, cuerdas, compromisos, deudas y una cantidad de cosas que les impide poner al servicio de Dios todo lo que Dios ha puesto en sus vidas. Vamos a ver si somos capaces de alabar a Dios con este amplificador, con este guitarrista y con nuestras voces. Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a decirle al Señor cuánto le necesitamos. Señor, hoy queremos reconocer que tú eres el primero en todas las cosas. No solamente queremos que sean palabras, no solamente queremos que sea el domingo, no solamente queremos hacerlo cuando otros nos están oyendo. Queremos realmente, Señor, que tú seas siempre el primero en nuestras vidas. Queremos darte a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Y hoy queremos, como dice esta canción, reconocer que lo que más deseamos es a ti, Señor. Más incluso que las bendiciones que nos puedes dar. Más incluso que el pan que nos puedes dar, que el perdón que nos puedes dar, que la salvación que ya nos has dado, Señor. Queremos desearte, conocerte, estar contigo, crecer en una relación sana contigo, Señor. Que se quiten nuestros esquemas de pobreza, que sean derribados los ídolos de mamón que hay en nuestras vidas, de ese amor al dinero que nos lleva a estar siempre temerosos, angustiados, afligidos. Señor, queremos aprender los principios financieros de tu palabra. Queremos aprender a vivir como tú viviste, Jesús. Tú le decías a la gente que te quería seguir que dejaran de preocuparse por saber todo lo que iba a ser el día de mañana, dónde iban a dormir, cuál sería el colegio para sus hijos, cuál sería el salario que voy a ganar, qué trabajo voy a tener, cómo me va a ir el día de mañana. Tú dijiste, Señor, no os preocupéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Yo no sé dónde voy a dormir esta noche o dónde dormiré mañana. Solo sé que Dios me cuida, que Dios me sustenta, que el Padre es el que me da todo lo que necesito. Y así dice esta canción: fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si tú lo crees, cántaselo más Si fuerte. te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres
eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor, hoy reconocemos que eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres la fuente de agua viva que brota de nuestro interior, que ha calmado todas nuestras búsquedas, todas nuestras expectativas. Eres digno de confianza, eres mi seguridad, eres mi protector, eres mi proveedor, eres mi Padre. Eres el que me abraza, el que me consuela, el que me conforta. Eres el que me ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Eres el que me salva, eres el que me guarda de mis enemigos. Eres el que me da el pan cada día. Eres mi sustentador, eres mi cuidador. Eres todo, Señor, absolutamente todo lo que yo necesito. Señor, y podría morirme y sé que tú me recogerías. Y podría faltarme la comida y el pan, y aún así, Señor, como hiciste con el profeta Elías, podrías enviar cuervos que trajeran la carne para alimentar. Gracias, Dios, porque tú me das trabajo, porque tú me das un sustento para vivir. No quiero aferrarme a nada, Señor, porque del polvo vine y al polvo volveré. No me podré llevar nada de lo que acumule en esta vida a la vida eterna. Señor, quiero aprender a vivir sin ataduras. Quiero aprender a vivir con libertad, sin cargas, sin pesos. Quiero aprender a vivir, Señor, dando con toda liberalidad, mirando la necesidad que me rodea, Señor. Que no haya fruto en las vides. Yo sé que tú me cuidas. El olivo falte. Todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Señor, quiero aprender a vivir con poco y con mucho. Quiero aprender a vivir poniendo mis ojos en ti todos los días. Aunque la higuera no florezca y aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Tú eres mi alegría, Señor. No quiero depender de un salario, no quiero depender de las circunstancias externas, no quiero depender de leyes de hombres, Señor. Quiero vivir bajo los principios eternos, inmutables, seguros de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque si tú no mientes, puedo creer que toda tu palabra es verdad, Señor, y ha sido declarada para que yo viva dentro de ella y me vaya bien. Por eso, Señor, en las próximas semanas, ayúdame a grabar estas palabras y estas enseñanzas en mi corazón, Señor, para que ya nunca más el temor me gobierne, para que ya nunca más el dinero me gobierne, sino que con sabiduría y temor de Dios yo pueda vivir una libertad financiera y me vaya bien, Señor. Gracias, amado papá, por tu fidelidad, por tu amor, y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Pues, vamos